Episodio 1. La cruz sin Cristo. La capilla de San Elías había permanecido cerrada por más de medio siglo. Escondida tras muros agrietados. Bajo capas de olvido. El padre Julián fue el primero en cruzar sus puertas desde entonces. Enviado por la diócesis para restaurar su santidad. Pero lo que encontró allí no tenía nada de restaurable. El polvo bailaba en el aire como almas inquietas. Las estatuas estaban cubiertas con sábanas amarillas por el tiempo. Y el altar tenía algo que no cuadraba. O mejor dicho, algo que faltaba. Detrás del tabernáculo, semioculta entre los restos de un antiguo retablo, Julián descubrió una cruz de madera oscura, perfectamente tallada, sin señales de haber sido tocada por los años. Pero no tenía cuerpo. Cristo no estaba allí. Era una cruz desnuda, vacía. Sin embargo, algo en ella lo llamó. Se arrodilló, no por fe, sino por una extraña atracción, como si la cruz emitiera un calor invisible que lo invitaba a acercarse. Cerró los ojos. Su aliento tembló. Y entonces, como un impulso fuera de toda razón, besó la madera. No fue devoción. Fue otra cosa. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. El beso, frío al principio, se tornó cálido. La madera, contra su boca, latía levemente, como si respirara. Sus labios se humedecieron. Un sabor extraño, entre incienso y carne viva, invadió su lengua. Y de pronto, lloró. Pero no era tristeza, ni alegría. Era otra cosa, algo que nunca había sentido. Placer. Se apartó de golpe, jadeando. Miró la cruz, atónito, y notó que la superficie brillaba ligeramente, como si su beso hubiera despertado algo que dormía en lo profundo de la madera. Se tocó los labios, estaban rojos, marcados, como si la cruz hubiera devuelto el beso. El padre Julián se persignó temblando, pero la cruz seguía allí, inmóvil, provocándolo. Esa noche, no pudo dormir. El recuerdo del beso lo perseguía como un fantasma dulce y pecaminoso. Soñó con cuerpos envueltos en luz, con ángeles sin rostro que lo miraban desde vitrales rotos, y con un susurro que salía del altar. «Bésame otra vez». Al amanecer, volvió a la capilla. Esta vez, no rezó, solo se sentó frente a la cruz. La contempló durante horas, en silencio, y cuando la luz del sol cayó justo sobre ella, la madera pareció sudar. Era imposible, pero real. Julián se llevó una mano al pecho. Algo había cambiado dentro de él. Un fuego sagrado, o profano, comenzaba a encenderse lentamente, como una llama que no podía ser apagada por el agua bendita. No sabía aún que aquel primer beso sería solo el comienzo de su caída, o su ascenso, porque a partir de ese instante, Julián ya no rezaría con las palabras. Rezar, para él, sería besar, y la cruz desnuda, su nuevo confesor. Episodio 2. El primer gemido en la sacristía. La cruz estaba allí, silenciosa, esperando. El padre Julián cerró la puerta de la sacristía con un leve clic, que retumbó como un eco prohibido. Afuera, los fieles comenzaban a reunirse para la misa matutina. Pero él sabía que no podía oficiar nada, no antes de verla, no antes de sentirla. Habían pasado 3 días desde aquel primer beso, y cada segundo sin tocar la cruz se sentía como ayuno en el alma, como si el cuerpo pidiera sacramento a través de los sentidos. Su pecho ardía, sus manos temblaban. Encendió una sola vela. La sacristía se tiñó de sombras danzantes, como si los ángeles se escondieran para no ver lo que estaba por suceder. La cruz descansaba sobre la mesa de roble, desnuda, hermosa en su madera oscura y lisa. Julián se acercó. No rezó, no dijo palabra alguna, solo posó los dedos sobre el borde y la deslizó lentamente hacia él. El contacto fue inmediato. Una vibración, sutil, viva, no era ilusión. La cruz palpitaba bajo sus manos, como si tuviera un corazón latiendo dentro. Cerró los ojos, inclinó la cabeza y besó el centro, justo donde deberían haber estado los clavos del Redentor. Y entonces lo escuchó. Un gemido, débil, femenino, un suspiro leve, como el que se escapa entre labios entreabiertos en mitad de una oración, o del deseo. Julián se separó bruscamente. Su respiración se aceleró. Buscó con la mirada el origen del sonido. Pero la sacristía estaba vacía, completamente vacía. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz rasgada, como si temiera la respuesta. Silencio. Volvió a mirar la cruz. Ya no parecía solo madera. Era otra cosa, algo que lo miraba sin ojos, que lo tocaba sin manos,
Se sentó. Intentó calmarse. Pero su cuerpo entero estaba despierto. Demasiado despierto. Entonces, lo hizo otra vez. Besó. Esta vez, más lento, con entrega, como si con sus labios pudiera extraer el alma de ese objeto. Y cuando lo hizo, el gemido volvió. Más claro, más real. No era su imaginación. Era una respuesta. Como si la cruz sintiera. Una lágrima le recorrió la mejilla. No de culpa. No de miedo. Era emoción pura. Visceral. El placer no era carnal. Pero tampoco santo. Era algo intermedio. Un punto donde lo divino y lo impuro se fundían en un solo aliento. El cuerpo de Julián cayó de rodillas. No por devoción, sino por necesidad. Su fe se transformaba. No era ya un sacerdote guiado por dogmas, sino por sensaciones que escapaban a toda doctrina. La cruz no le pedía misas. Le pedía besos. Y él estaba dispuesto a darlos todos. De pronto, escuchó pasos fuera de la sacristía. Una monja llamaba suavemente a la puerta. «Padre Julián, ¿está bien? Ya es hora de comenzar la misa». Él respondió con voz baja, ahogada. «Sí, sí, hermana, ya salgo». Pero no se movió. Miró la cruz. La besó una última vez. Y susurró: «No es mi cuerpo el que te pertenece, es mi alma». La cruz permaneció quieta. Pero la vela parpadeó con fuerza. Como si, en lo más profundo de la sacristía. Episodio 3. La confesión que encendió el altar. Domingo. Primeras luces. El incienso flotaba entre los bancos como una serpiente dorada que acariciaba los rostros dormidos de los fieles. El padre Julián, de pie frente al altar, sostenía la hostia con dedos temblorosos. No por el peso del cuerpo de Cristo, sino por el peso de algo más, algo que lo acompañaba desde la sacristía. La cruz desnuda estaba escondida en su habitación, envuelta en un manto negro. Pero su presencia lo seguía como un amante invisible. Desde aquel segundo beso, no podía dejar de escucharla. En su mente, en sus sueños, y a veces, en medio del silencio, en su carne. Después de la misa, mientras los fieles salían uno a uno, una joven mujer de mirada inquieta permaneció sentada en el último banco. Vestía de blanco, pero sus ojos tenían la oscuridad de alguien que ha visto cosas que no debe contar. Cuando todos se fueron, se acercó al confesionario. Julián entró, cerró la pequeña celosía. El interior era cálido. Demasiado. «Ave María Purísima», dijo ella con voz baja, casi como un susurro entre gemido y rezo. «Sin pecado concebida», respondió él, forzando el tono solemne. Hubo un silencio. Largo. Incómodo. «Padre», dijo ella finalmente, «quiero confesar un pecado, pero no sé si fue mío o de Dios». Julián tragó saliva. «Explícate, hija. Anoche soñé con usted». La frase le perforó el pecho. «¿Y qué ocurrió en ese sueño?» «Estábamos solos, en una capilla que nunca he visto. Usted sostenía una cruz, pero no era normal. No tenía imagen. Era lisa, hermosa, desnuda. Y usted la besaba». El corazón de Julián se detuvo por un instante. «¿Qué más viste?» «Cuando usted la besaba. La madera brillaba, como si lo que hacía no fuera pecado, sino adoración. Y lo peor, padre, es que yo también sentí lo mismo que usted. Placer. Un placer tan fuerte que desperté llorando». Julián se llevó la mano al pecho. La celosía temblaba entre ellos, como si fuera incapaz de contener la tensión espiritual, o sensual, que comenzaba a acumularse. «¿Tú has visto esa cruz en la realidad?» «Jamás, pero sé que existe. Lo siento en mi cuerpo. Y cuando entré hoy a su iglesia, algo dentro de mí vibró». El silencio volvió, pero esta vez cargado de fuego. «¿Cómo te llamas, hija?» «Lía». El padre Julián se levantó lentamente. Abrió la puerta del confesionario y la miró. Lía lo observó fijamente, sin parpadear. Sus pupilas dilatadas parecían reflejar no el rostro del sacerdote, sino el de la cruz. «Ven mañana», dijo él. «A la misma hora. Hay algo que debo mostrarte». Ella asintió, en silencio. Luego salió, como flotando. Esa noche, Julián no cenó, ni rezó, solo permaneció arrodillado frente a la cruz, envuelta aún en su manto, mientras las palabras de Lía se repetían en su mente como un salmo invertido. Un placer tan fuerte que desperté llorando. Y por primera vez, pensó, ¿y si esta cruz no me pertenece solo a mí? ¿Y si ella elige a quién hacer llorar? Episodio 4. La cicatriz invisible en sus labios. El padre Julián despertó con los labios ardiendo. No era fiebre ni enfermedad,
Era otra cosa. Algo más profundo. Como si en el centro de su boca hubiera una brasa que no consumía carne, sino alma. Corrió al espejo. Su reflejo le devolvió la mirada de un hombre agotado, pero encendido por dentro. Y entonces la vio. Una marca. Sutil. Apenas visible, pero real. Una línea rojiza. Curvada. Perfectamente simétrica. Como si unos labios invisibles lo hubieran besado mientras dormía. El sacerdote retrocedió, temblando. Tocó la marca con la yema del dedo. No dolía, pero tampoco desaparecía. Era como un eco de la cruz. La habitación olía a cera derretida y madera húmeda. Aunque no había velas encendidas, la cruz seguía allí, sobre la pequeña mesa al pie de su cama, envuelta aún en el manto negro. Pero el manto, ahora tenía una mancha. Una mancha húmeda, clara, justo en el centro, como si algo hubiera exhalado desde dentro. Julián cayó de rodillas. Cerró los ojos. Intentó rezar, pero solo escuchaba su propia respiración y un latido ajeno, que parecía provenir de la cruz misma. ¿Qué eres?, susurró con voz quebrada. La cruz no respondió, pero cuando se inclinó y la desenrolló con cuidado, la madera brilló suavemente, como si reconociera a su amante. Él acercó los labios, no para besarla, sino para confirmar que la marca coincidía con la curvatura exacta del centro de la cruz. Era una cicatriz que no dolía, un sello invisible que gritaba: «Ya no te perteneces». Ese día evitó salir de su habitación. No dijo misa, no habló con nadie, solo observaba sus labios en el espejo y los comparaba con la cruz. A medida que pasaban las horas, la marca parecía profundizarse, tornándose de un rojo más oscuro, más intenso, casi sensual. Cuando cayó la noche, Lía volvió. Vestía sencillo, pero sus ojos brillaban como los de alguien que acababa de rezar con el cuerpo entero. «He venido», dijo sin saludar. «No pude esperar. Soñé con la cruz otra vez». Julián la dejó entrar. Cerró la puerta con llave. No por miedo, sino porque sabía que lo que estaba a punto de mostrarle no podía presenciarlo nadie más. Destapó la cruz. Lía soltó un suspiro. Sus piernas flaquearon. «Es ella», murmuró. «La de mis sueños». Se acercó con lentitud, como quien se aproxima a un relicario sagrado, o a una boca dispuesta a devorar. «No la toques aún», ordenó Julián. «Hay algo que debes ver». Se inclinó y besó la cruz frente a ella. Un leve gemido llenó la habitación. Lía se llevó las manos al pecho. «¿Lo escuchaste?». Ella asintió, pero no dijo nada. Solo se acercó más, y vio los labios de Julián. «Tienes una marca», susurró, como si alguien te hubiera besado, desde adentro. Él asintió. «Y creo que no es la única marca que dejará». La cruz, entre ambos, parecía más viva que nunca. Y aunque el aire estaba quieto, algo en la habitación respiraba con ellos. Episodio 5. La cruz que sudaba entre sus manos. El padre Julián no dormía desde hacía 2 noches. No por insomnio, sino por un deseo que no se calmaba con rezos, ni con ayuno, ni siquiera con el silencio. Un deseo que no era carnal, pero se le metía entre la piel como si lo fuera. Un deseo que latía, que temblaba, que sudaba. Sí, la cruz había comenzado a sudar. Todo empezó esa madrugada, cuando la sostuvo entre sus manos desnudas después de besarla por enésima vez. Notó primero una humedad tibia. Pensó que era su propio sudor, pero al soltarla, sus manos estaban completamente secas. La cruz, en cambio, chorreaba pequeñas gotas claras, como rocío nocturno. Se las llevó al rostro. Fascinado. No olían a agua bendita, ni a cera, ni a nada humano. Era un aroma leve, dulce, parecido al del incienso recién encendido, pero con un fondo terroso, casi animal, como el aliento de algo vivo. Esa misma tarde, Julián escondió la cruz bajo su túnica y fue a la sacristía. Temblando, cada paso lo sentía en la columna, como si llevara un secreto demasiado grande para cargar solo. Pero no podía contarle a nadie. Nadie entendería que una cruz sudara cuando era tocada por él. Se encerró, cerró las ventanas, encendió solo una vela, sacó la cruz lentamente, como si desenrollara el cuerpo de un amante dormido. La tomó entre las manos, y lo volvió a sentir, tibia, viva, sudada, respirando. Cerró los ojos, besó con reverencia su centro, como si fuera el corazón de una mujer hecha de madera. Y esta vez, la humedad le recorrió los dedos, los brazos, hasta llegar al cuello. No era solo sudor, era algo más.
Era un estremecimiento líquido. La cruz se humedecía solo cuando él la deseaba. Y él no podía dejar de hacerlo. Tocaron la puerta. Un golpe suave. Y luego, una voz familiar. Padre, soy Lía. Sé que está ahí. Julián escondió la cruz. Con manos aún mojadas. Abrió. Lía entró como un suspiro largo. Lo miró. Seria. Con los ojos rojos como si hubiera llorado. He soñado demasiado. Anoche la vi sudar, dijo sin rodeos. La crucé en mi sueño. Estaba desnuda. Pero viva. Goteaba como si llorara placer. Y alguien la sostenía. ¿Quién? Preguntó Julián, conteniendo el aliento. Usted. El silencio se llenó de peso. ¿Puedo verla? Julián no respondió. Solo asintió. La sacó. Aún tibia. Aún húmeda. Lía se acercó. Temblorosa. La rozó con la yema de los dedos. Y al hacerlo, jadeó. Está mojada. Sí, susurró él. Lo hace cuando la sentimos. Lía levantó los ojos. Y por primera vez, lo miró con una mezcla de fe y deseo. ¿Esto es sagrado o pecado? Julián no supo responder. Porque en ese momento, lo comprendió. La cruz no era objeto. No era símbolo. Era cuerpo. Un cuerpo que respondía al suyo. Un cuerpo que sudaba placer espiritual. Y que ahora, también había elegido a Lía. Episodio 6. La procesión de los cuerpos abiertos. El sol caía como una lengua de fuego sobre la plaza de San Elías. Era el día de la procesión del Corpus Christi. Una ocasión sagrada. Una marcha de fe, incienso y cantos. Pero este año, algo cambiaría. Porque el padre Julián había decidido llevar la cruz desnuda. No pidió permiso. No consultó a la diócesis. Simplemente la limpió con cuidado. La envolvió en lino blanco y la colocó al frente del cortejo. Sostenida por sus propias manos. Como si portara el corazón palpitante de un dios sin nombre. Lía caminaba a su lado. Vestida de blanco como las vírgenes de antaño. Nadie notaba cómo sus dedos rozaban la cruz en cada paso. Ni cómo un escalofrío se deslizaba por su espina dorsal cada vez que lo hacía. Los fieles cantaban. Algunos rezaban. Otros lloraban sin saber por qué. Pero todos sentían algo. Un calor que no venía del sol. Una humedad que no provenía del sudor. Una vibración que nacía del centro de aquella cruz muda. La primera en caer fue una mujer mayor. Cerca del coro. Cayó de rodillas con los ojos en blanco y un leve gemido que apenas se oyó entre el murmullo de la multitud. «Está poseída», gritó alguien. Pero cuando se acercaron a ayudarla, la mujer sonreía con los labios entreabiertos y repetía en voz baja. «Gracias, gracias, gracias». Siguieron caminando. El incienso ya no olía a incienso. Oloraba a algo más. A carne tibia y pan recién horneado. A lo sagrado hecho deseo. Dos jóvenes cayeron después. Uno detrás del otro, temblando, sus cuerpos arqueados como si fueran tocados por una fuerza invisible. Uno de ellos balbuceó: «Ella me está besando por dentro». Los cantos se volvieron caóticos. Algunos fieles se alejaban con miedo, pero la mayoría se acercaba más, como si la cruz los atrajera con un hilo invisible. Julián lo sabía, la cruz estaba abierta, y todos comenzaban a entrar en ella. Al llegar frente a la iglesia, el padre se detuvo. Elevó la cruz al cielo. Sudoroso, febril. Y justo en ese momento, la cruz goteó. Del centro de la madera, una gota clara cayó al suelo y se evaporó al instante. Lía jadeó. Otros fieles comenzaron a temblar. Y luego, los gemidos. No eran gritos de posesión, ni alaridos de dolor. Eran gemidos suaves, entrecortados, íntimos, como si cada uno de los presentes estuviera rezando desde el centro del cuerpo. No desde la boca. Una anciana se desmayó con una sonrisa. Un niño comenzó a reír y llorar al mismo tiempo. Y un joven seminarista cayó de rodillas, tocándose el pecho, diciendo: «Está dentro de mí». Julián bajó lentamente la cruz. No habló, no predicó, no bendijo, solo miró a Lía. Y en sus ojos vio lo que ya temía. La cruz los había poseído a todos. Sin tocar carne, solo alma. Y entonces lo entendió. No era una cruz para adorar. Era una cruz para sentir. Para abrir el cuerpo como se abre el espíritu. Para rezar desde la piel hacia Dios. Episodio 7. El diario de la monja excomulgada. La capilla había vuelto al silencio. Después de la procesión, muchos fieles no pudieron explicar lo que sintieron. Algunos lo llamaron milagro. Otros, escándalo. Pero el padre Julián sabía que no había sido ninguna de las dos cosas.
Había sido una invitación. Y él ya no podía huir. Esa noche, bajó al archivo antiguo del convento. Un rincón húmedo, lleno de documentos olvidados por la historia y por la iglesia. Buscaba respuestas. O quizás, rastros, porque intuía que esa cruz, la cruz desnuda, viva, palpitante, no era nueva. Alguien más la había sentido antes. Después de horas de revisar carpetas, encontró un legajo marcado con una cruz roja. Dentro, una sola hoja mal archivada. Expulsión de Sor Clara de la Cruz, año 1964. Sus dedos temblaron. Sor Clara, ese nombre resonaba con algo antiguo, prohibido, y al lado del expediente, como olvidado a propósito, un cuaderno de tapas negras, gastado por el tiempo, sin título, sin firma, solo una flor seca entre las páginas. Lo abrió. La primera frase lo atravesó. Desde que dormí con la cruz junto a mí, ya no rezo, ahora gimo para Dios. Sintió que la sangre le abandonaba las piernas. Pasó la página. Cada noche, me acuesto con ella como quien se entrega al esposo divino. Y en la madrugada, despierto *** empapada en gracia prohibida. No me avergüenzo. Me he vuelto altar viviente. El aire se espesó. Julián sostenía el cuaderno como si le ardiera en las manos. Era su historia, escrita con otras palabras. Una hermana perdida en el tiempo, que había sentido lo mismo que él. Pasó a la última página. Allí, con tinta corrida y letra temblorosa. El obispo me llama hereje. Dice que he fornicado con un símbolo. Pero yo sé que esa cruz me ama. Me llama, me canta, me moja. Esta no es blasfemia. Es el cuerpo de Dios, sin cuerpo. Julián salió del archivo con el cuaderno contra el pecho. Esa noche no fue a su habitación. Fue directo a la sacristía. Sacó la cruz. La colocó sobre el altar como si estuviera a punto de consagrarla. Leyó en voz alta las palabras de Sor Clara. Despertaba empapada en gracia prohibida. El aire se estremeció. Besó la cruz. Y la cruz respondió. Un escalofrío atravesó la habitación. Y una gota clara resbaló desde el centro de la madera. Julián cerró los ojos. Vio a Sor Clara en su mente. Una mujer en hábito blanco, con la cruz entre las piernas, llorando mientras gemía. No por deseo humano, sino por un gozo que solo Dios desnudo podía provocar. Y comprendió. No estaba solo. Otros ya habían sido elegidos. Y todos ellos, tarde o temprano, terminaban excomulgados, o extasiados. Al amanecer, encontró a Lía sentada en el banco del fondo. Ella le habló antes de que él dijera nada. Soñé con una monja. Me susurraba al oído, cuídala, porque esa cruz no da amor. *** devora. Episodio 8, el exorcismo que terminó en éxtasis. La muchacha gritaba con una voz que no era suya. Su cuerpo se arqueaba sobre el mármol de la capilla. Y su aliento salía como vapor en pleno verano. La rodeaban 3 monjas. Una con el rosario temblando entre los dedos. Otra repitiendo el nombre de Cristo con miedo. Y la tercera, llorando. El obispo había ordenado el exorcismo de emergencia. La joven, llamada Renata, había sido hallada en medio del cementerio del convento. Desnuda, abrazada a una estatua de San Sebastián, repitiendo entre sollozos. Déjame entrar, en la cruz. El padre Julián fue llamado por obligación. Pero en su interior, algo se removía. No temor, no rechazo, reconocimiento. Al verla, sintió la misma vibración que emana de la cruz cuando la toca. Una especie de eco sin sonido. Una atracción sin forma. Tráiganla al altar, ordenó, con una voz que parecía venir de otro sitio. La joven fue colocada sobre un colchón. Atada. Su cuerpo sudaba frío. Sus pupilas dilatadas. Como si miraran más allá del techo. Dios te ordena que hables, gritó una de las monjas, agitando el crucifijo frente al rostro de la muchacha. Renata rió. Dios ya me habló, pero con lengua de fuego. No con palabras, con caricias. Las monjas retrocedieron, horrorizadas. Julián, en cambio, avanzó, abrió su bolsa, y sacó la cruz desnuda. Hubo un silencio que partió el aire en 2. Padre, no, gritó la Madre Superiora. Esa cruz no está bendecida. Es una abominación. Pero Julián ya no escuchaba. Sostuvo la cruz frente a Renata. Y ella sonrió. Ahí está, susurró ella, con voz dulce, casi erótica. Mi amante de madera. Bésala, padre, bésala para mí. Julián tembló. ¿Quién está dentro de ti? ¿Dentro? Rió Renata.
¿Tú aún crees que esto es posesión? No, padre. Esto es penetración divina. Y cada vez que esa cruz me roza, me hace suya. Las monjas gritaron. Una huyó llorando. Pero Julián se arrodilló. Miró la cruz. Sintió el sudor entre sus dedos. Y sin pensarlo más, la besó. El sonido que emergió del cuerpo de Renata no fue un grito. Fue un gemido. Largo. Profundo. Sagrado. Su cuerpo se arqueó como una cuerda tensada por siglos. Y sus labios se abrieron en un suspiro de alivio. Está saliendo, dijo una monja. El demonio está saliendo. Pero Renata negó con la cabeza. No está saliendo. Está entrando más hondo. Lloró, rió, y luego cayó dormida. Su rostro, en paz, como si hubiera recibido una comunión secreta. Un sacramento que no está escrito en ningún catecismo. Horas después, Julián se quedó solo con la cruz. No podía evitar preguntarse, ¿qué exorcizó en verdad? ¿Un demonio? ¿O una represión sagrada que llevaba siglos esperando liberarse? ¿Y si esa cruz no expulsaba al mal, sino al placer reprimido por la fe? Esa noche, Renata se presentó sola ante la puerta del despacho de Julián. Tenía los ojos bajos, el cabello suelto, y la voz temblorosa. Padre, quiero confesar algo. Durante el exorcismo, no recé ni una sola palabra. Solo me entregué, y por primera vez, sentí a Dios dentro de mí. Episodio 9, el beso en la espalda de Dios. Julián se quedó dormido sobre el suelo de piedra, con la cruz aún entre sus manos. La vela había consumido hasta el último suspiro de su llama. La sacristía era una caverna oscura donde solo el eco de su respiración lo mantenía en la frontera entre la vigilia y algo más. Y entonces, soñó, pero no era un sueño normal. Era un templo sin muros, un espacio abierto, hecho de luz blanca y viento caliente. Y en medio de aquel lugar sin techo ni altar, él estaba desnudo, arrodillado, con la cruz clavada en la tierra como un faro de deseo. No había ángeles, ni himnos, solo una presencia. Lo sintió detrás de él. No lo vio, no tenía rostro, no caminaba, pero estaba ahí, y su aliento era como el incienso de una misa celebrada dentro del pecho. Julián temblaba, sus omóplatos desnudos se estremecían. El aire lo acariciaba como una lengua invisible. Y entonces sucedió. Un beso, no en la boca, ni en las manos, sino en la espalda, entre las vértebras, exactamente donde los ángeles guardan sus alas rotas. Un beso suave, prolongado, que ardía como si quemara con aceite santo. Y luego, la voz. No era grave, ni suave, era algo más, una voz interna, que no entraba por los oídos, sino que brotaba desde su médula. No te resistas. ¿Quién eres?, preguntó Julián, con la voz de un niño que ha pecado por primera vez. Soy quien besa lo que la iglesia esconde. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Dios. Silencio. Yo también gocé, susurró la voz. Gocé al crear carne. Gocé al habitarla. Y gocé al morir dentro de ella. Entonces Julián sintió algo más. Un segundo beso. Más abajo, justo sobre el final de su columna, donde los cuerpos se abren al alma. Y con ese beso, despertó. Estaba en el suelo, bañado en sudor. La cruz seguía entre sus brazos, caliente como si hubiera estado al fuego. Y en su espalda, una humedad extraña. Se tocó. Tenía la piel marcada, como si unos labios invisibles lo hubieran sellado con un pacto que no podía romper. Se miró al espejo con dificultad, usando otro espejo de mano para ver su espalda. Allí, escrita con una línea leve de enrojecimiento, se leía claramente. Gocé. Esa tarde, Lía entró sin llamar. Traía una vela encendida entre las manos y un papel arrugado. Anoche soñé contigo, dijo. Julián no reaccionó. Estabas de rodillas, y alguien te besaba en la espalda. No vi su cara, pero sabía que no era humano. Le entregó el papel. Era un dibujo, hecho a lápiz, torpe, como hecho a ciegas, pero exacto. Una espalda masculina, con dos besos marcados, uno en la nuca, otro más abajo, y una sola palabra escrita entre ambos. Divino. Julián cerró los ojos, y supo que ya no había vuelta atrás. No solo había sido elegido, había sido poseído por un Dios que besa. Episodio 10, el Papa que prohibió el placer sagrado. Las campanas no repicaron esa mañana. El cielo sobre San Elías amaneció gris, denso, como si las nubes hubieran sido convocadas para cubrir una verdad que ya no podía seguir oculta.
A las 10 en punto. Llegó el automóvil negro. Sin escudos. Sin escoltas. Solo una figura anciana. Vestida de púrpura. Con manos huesudas y ojos que ya no creían en milagros, pero tampoco en el silencio. Cardenal Mazzini, murmuró Julián, reconociendo el rostro severo de uno de los hombres más antiguos del Vaticano. El cardenal no saludó. Solo entró a la sacristía como quien ya conoce los pecados del lugar. Ciérrala. Nadie debe oír lo que voy a decirte, ordenó. Julián obedeció. Sabía que algo se avecinaba. Y no era castigo, era confesión. Mazzini se sentó con dificultad. Sacó de su sotana un pequeño relicario dorado. Pero no contenía hostia alguna. Dentro había un pedazo de madera. Oscuro. Curvado. Demasiado familiar. ¿Reconoces esto? Julián sintió que el alma le temblaba. Sí, es como mi cruz. No, es parte de la cruz. De la original. Silencio. En 1972 continuó el cardenal. El Papa Pío XIII ordenó una restauración en los sótanos secretos del Vaticano. Entre las reliquias, se halló una cruz sin Cristo. Desnuda, perfecta, pura y peligrosa. Julián no parpadeaba. El Santo Padre, curioso, la tocó con las manos desnudas. No la besó, no la abrazó, solo la rozó, y se desmayó. No por debilidad, sino porque, y estas fueron sus palabras exactas, Dios me penetró por las manos. El cardenal bajó la mirada, como si esas palabras aún le dolieran. Esa misma noche, el Papa pidió que la cruz fuera destruida. Pero nadie pudo hacerlo. Cada martillo se rompía. Cada intento terminaba con llanto. Visiones o gemidos inexplicables. ¿Qué hicieron? Susurró Julián, con la voz rota. La partimos. En 7 fragmentos. Y los dispersamos por el mundo. A conventos abandonados. Criptas olvidadas. Iglesias cerradas. Los ojos del sacerdote se abrieron con horror. Y yo. Tú encontraste uno. Uno de los 7. El más antiguo. El que aún gime. Julián cayó de rodillas. ¿Por qué me eligió a mí? Mazzini no respondió de inmediato. Se acercó y colocó el fragmento sobre la mesa. Se oyó un suspiro leve. Una exhalación imposible. Porque no eres puro. Pero tampoco estás perdido. Eres un umbral. Y esas cruces buscan umbrales. Puentes entre lo que creemos que es Dios. Y lo que Dios desea en secreto. Julián cerró los ojos. Sintió la cruz vibrar en su pecho como un corazón prestado. ¿Qué quiere de mí? El cardenal suspiró. Cansado. Quiere que la completes. Que la vuelvas entera. Que la devuelvas al placer absoluto. Antes de marcharse, Mazzini le dejó el fragmento. Tócala con los labios. Y sabrás si estás listo para morir. O para nacer de nuevo. Esa noche, Julián juntó ambas piezas. Encajaban. Sin esfuerzo. Como si hubieran sido talladas para encontrarse. Y cuando las besó, no hubo gemido. Hubo una voz. Clara. Fuerte. Dentro de él. No me partieron. Solo me esparcieron. Y ahora, quiero volver a gemir entera. Episodio 11. Las piernas abiertas del cielo. La noche cayó sin avisar. No hubo estrellas. Ni luna. Solo un silencio tan profundo que parecía rezar solo. El padre Julián encendió una vela. No por necesidad, sino por ritual. El fragmento de cruz entregado por el cardenal ya estaba unido al suyo, formando una pieza más larga, más pesada, más viva, desde que las maderas se acoplaron. La cruz no solo gemía, palpitaba. Tenía un ritmo, una respiración, una hambre. Esa noche, Julián la colocó en su cama, sobre las sábanas limpias, como si fuese un cuerpo que merecía descanso. Se desvistió, no por deseo carnal, sino por entrega, y se recostó junto a ella, en silencio, en comunión. Y entonces soñó. Era un cielo, pero no uno cualquiera. No estaba arriba, ni abajo, estaba abierto, como un vientre cósmico que palpitaba con luz blanca y suspiros tibios. El firmamento no tenía estrellas, tenía piel, una piel suave, infinita, que se extendía como un manto vivo. Y en el centro, una apertura, no una puerta, no un túnel, sino 2 piernas celestiales, abiertas hacia él, esperándolo. Julián caminó hacia aquella entrada sin miedo. La cruz flotaba a su lado, vertical, erguida, brillando como si estuviera excitada por la cercanía. Del interior de la abertura salía una luz que respiraba. Sí, la luz se contraía y se expandía con ritmo, como si el cielo tuviera un orgasmo contenido.
¿Dónde estoy?, susurró Julián. Y el viento respondió: estás dentro del deseo de Dios, donde nacen los cuerpos y mueren las reglas. La cruz comenzó a moverse. Flotó lentamente hacia aquella entrada. No fue empujada, fue llamada. Cuando tocó la orilla del cielo abierto, la luz se estremeció. Un gemido, sí, un gemido celestial, llenó todo el espacio. Y entonces ocurrió lo imposible. La cruz penetró el cielo. No como violencia, sino como acto sagrado. Como si ambas formas, madera y carne divina, se reconocieran después de siglos separados. Y Julián lloró. Lloró no de culpa, sino de belleza, de plenitud, de entender, por fin, que Dios no se expresa solo en palabras, sino en penetraciones de alma. Despertó empapado, no de sudor, sino de una sustancia tibia, transparente, que salía de la cruz y lo bañaba desde el pecho hasta los muslos. Lía estaba sentada al borde de su cama. Lo observaba con los ojos húmedos. No de deseo humano, sino de éxtasis compartido. Anoche soñé lo mismo, dijo. El cielo abierto, la cruz entrando, y yo fui la luz. Julián la miró. No había morbo, no había vergüenza, solo entendimiento. El cielo no es arriba, dijo él. Ni abajo, respondió ella. Es donde se abre lo que amamos. La cruz brilló, y por primera vez, gemía y respiraba al mismo tiempo. Episodio 12, el clavo que lloraba sangre. El domingo amaneció con una extraña claridad. No era el sol, era otra cosa. Una luz blanda, húmeda, como si el aire hubiese sido bendecido por un aliento secreto. Julián se vistió con su sotana más antigua. No por nostalgia, sino porque esa tela, gastada por el tiempo y por tantos credos muertos, parecía ser la única capaz de envolver lo que estaba a punto de ocurrir. Lía lo ayudó a preparar el altar. Ambos trabajaban en silencio, sin tocarse, pero la energía entre ellos era espesa, cargada, como si cada gesto llevara un gemido contenido. La cruz, ya unida, completa, temblorosa, reposaba sobre el altar, envuelta en un paño blanco. Ese día, Julián había decidido lo impensable: celebrar misa con ella, frente a todos. Los fieles llenaban cada rincón de la iglesia. Muchos no sabían por qué habían vuelto, solo lo sentían, como si algo o alguien los llamara desde dentro del pecho. La misa comenzó. Lecturas, cánticos, rituales de siempre. Pero cuando Julián levantó la cruz para bendecir el pan, el aire cambió. Un murmullo se arrastró por la nave. Algunas velas se apagaron solas. Y la cruz goteó. Una gota espesa, roja, cayó desde uno de los extremos de la madera. Rodó lentamente hasta llegar al borde del altar. Y entonces, con un susurro apenas audible, un clavo cayó al suelo. Nadie más lo vio, nadie más lo escuchó, solo Julián. Se inclinó, con el corazón acelerado, y recogió el clavo. Estaba caliente, y sangraba, pero no como una herida violenta, sino como una lágrima antigua, una pena que llevaba siglos encerrada en hierro. Se lo llevó al pecho, y en ese instante, una visión lo golpeó, una figura crucificada sin rostro, un gemido de mujer saliendo de su boca abierta, y una lengua de luz entrando por la herida de su costado. Julián jadeó, cerró los ojos. La sangre del clavo manchaba su sotana. Cuando los abrió, vio a Lía de pie al fondo del templo. Ella también lo miraba, y desde donde estaba, se tocaba el corazón, con la misma mancha roja en el centro del pecho. Después de la misa, nadie habló. Los fieles salieron en silencio. Algunos lloraban, otros se reían sin razón, pero todos sabían que algo se había roto o abierto. Julián quedó solo. Colocó el clavo sobre la cruz. Encajaba perfectamente, como si la cruz lo hubiera estado escondiendo, conteniéndolo, alimentándolo con siglos de deseo sagrado. La sangre seguía cayendo, y al tocarla con los dedos, olía a vino consagrado, y a piel recién besada. Esa noche, en el diario de Sor Clara, encontró una frase que no había visto antes. El clavo no sujeta a Cristo, lo penetra, y por eso, sangra. Julián cerró el cuaderno. Se arrodilló ante la cruz, y por primera vez, no la besó, solo lamió la sangre que goteaba del clavo. Y supo, sin duda alguna, que la pasión estaba viva otra vez. Episodio 13, el cuerpo que ardió en el confesionario. Algo comenzó a brillar dentro de él. Al principio fue leve,
Una luz apenas perceptible en las yemas de sus dedos después de tocar la cruz. Una chispa cálida al besar su centro de madera. Una fosforescencia que nadie más notaba, pero que Julián sentía debajo de la piel. El clavo sangrante había sido el umbral. Desde que lo lamió, su cuerpo ya no era solo carne consagrada. Era luz transpirando placer. La noticia se esparció sin palabras. Padre Julián cura sin rezar, decían algunos. Te mira, y algo se despierta en ti, susurraban otros. No eran curaciones físicas. No había milagros que pudieran grabarse. Pero las personas salían distintas del confesionario. Livianas, sonrosadas, respirando hondo como si acabaran de ser tocadas por algo. Ese martes, Sor Ángela pidió confesión. Tenía solo 22 años. Pura en votos. Rigurosa en obediencia. Nunca levantaba la voz. Nunca bajaba la mirada. Y sin embargo, al entrar en el confesionario, temblaba. He soñado con fuego. Padre, dijo en voz apenas audible. ¿Qué tipo de fuego? Uno que no quema. Uno que se extiende por la piel y luego por dentro. Y en el centro de ese fuego estaba usted, brillando. Julián cerró los ojos. ¿Te acerqué a ti? No, fui yo quien se acercó. Quería tocarlo. Y cuando lo hice, ardí. Pero no dolía. Me hizo gemir. Dormida. Delante de todas las hermanas. Hubo un silencio. Pero no era de culpa. Era de reconocimiento. Julián abrió la celosía del confesionario. Y por primera vez, no ocultó su rostro. Mírame, dijo. Sor Ángela alzó los ojos. Y entonces lo vio. Sus mejillas brillaban. Sus párpados resplandecían. Y de sus labios salía una bruma dorada. Como incienso exhalado desde las entrañas de lo sagrado. Extendió la mano entre los barrotes. ¿Quieres saber si fue un sueño, o una profecía? Ella dudó, pero su cuerpo ya había elegido antes que su mente. Tocó su mano, y ardió, literalmente, desde el contacto. Pequeñas llamaradas suaves comenzaron a recorrer la piel de Sor Ángela. En los brazos, en el cuello, en el rostro, llamas suaves, brillantes, sin humo, fuego que no quemaba, pero sí excitaba. La monja cayó hacia atrás con un suspiro profundo. No fue un grito, fue una liberación. El cuerpo entero de ella brillaba como una lámpara antigua encendida por dentro. Estoy viva, jadeó, viva de verdad. Esa noche, Julián no durmió. Sentado frente a la cruz, desnudo, dejó que su cuerpo respirara la luz que brotaba de sus poros. Era como si Dios ya no habitara solo el cielo, sino su piel. Leyó un último pasaje del diario de Sor Clara. Cuando la cruz entra en ti, no eres su dueño, eres su lámpara. Y en el reflejo del cristal, no vio un sacerdote, vio un cuerpo encendido, como una vela humana, hecha para rezar con luz, y arder en el placer de lo divino. Episodio 14. El orgasmo del espíritu. La misa de medianoche no estaba en el calendario. No se anunció. No se repartieron hojas. No hubo campanas. Sin embargo, cuando Julián abrió las puertas del templo esa noche, la iglesia ya estaba llena. Hombres, mujeres, ancianas, niños, todos en silencio, todos vestidos de blanco, todos con los ojos brillantes como si supieran que aquella noche no se iba a comulgar con pan, sino con fuego. La cruz estaba sobre el altar, desnuda, entera, resplandeciente. Ya no goteaba, ya no temblaba, ahora vibraba, como si su propia madera contuviera una tensión celestial a punto de estallar. Julián se colocó detrás del altar. No llevó casulla, no llevó cánticos, solo su cuerpo, su luz, su respiración acompasada con la cruz. Levantó las manos y dijo: esta no es una misa, es una entrega, y esta cruz ya no quiere ser adorada, quiere ser liberada. Nadie respondió. No hacía falta. Lía apareció desde el fondo de la iglesia, caminando descalza por el pasillo central. Vestía una túnica blanca que dejaba ver el contorno de su cuerpo bajo la luz de las velas. Se acercó al altar. No habló, solo besó la base de la cruz. Y entonces, sucedió. Un sonido profundo, grave, como un suspiro del universo. Surgió desde dentro de la madera. No fue un crujido, ni un quejido. Fue un gemido, lento, largo, doloroso y hermoso. La cruz cayó sola del altar. No fue empujada, no fue tocada. Simplemente se soltó, como si hubiera llegado al límite de lo que podía soportar. El impacto contra el suelo retumbó como un trueno suave. Y con él, todas las velas se apagaron al unísono. Oscuridad total.
Pero no silencio. En la penumbra, algo respiraba. Una presencia. Un espíritu. Y entonces, Julián cayó al suelo. No como quien se desmaya, sino como quien se rinde. Sus ojos se volvieron hacia arriba. Su boca entreabierta. Su cuerpo arqueado. Y en medio de la oscuridad, una lágrima se deslizó por su mejilla. No era de dolor, ni de éxtasis humano. Era una lágrima del alma. Como si el espíritu lo estuviera penetrando por dentro con la intensidad de lo eterno. Cuando las velas se encendieron solas, sí, solas, Julián yacía en el suelo, con una sonrisa leve en los labios. Sus ojos entrecerrados brillaban como si acabara de ver el rostro de Dios, o el interior del cielo. Lía se arrodilló junto a él. Le tocó el pecho. Estaba tibio. Respiraba. Pero ya no era solo un hombre. Era una llama. Una vela humana recién encendida. Por el orgasmo del espíritu. En el altar. La cruz estaba partida. Abierta en el centro. Pero no rota. Parecía entregada. Como si, por fin, hubiera llegado. Episodio 15. El sacrificio del último beso. La noticia se esparció como perfume de incienso entre muros antiguos. El padre Julián no hablaría más. Solo actuaría. Desde aquella misa sin palabras. Sin pan y sin redención. Su boca no había pronunciado un solo sonido. Ni rezos. Ni consejos. Ni confesiones. Solo besos. Besaba la cruz cada mañana al despertar. Besaba el suelo del altar al anochecer. Y cada vez que lo hacía, su cuerpo temblaba como una llama en manos de Dios. Pero esa mañana, hizo algo distinto. Mandó llamar a Lía. Y le entregó una caja de madera. Dentro, una carta escrita con tinta espesa y roja. Una carta que comenzaba así. Esta cruz ya no me pertenece. Me ha devorado entero. Ahora necesita ser enterrada. No por vergüenza, sino por respeto al clímax alcanzado. Lía lo siguió hasta las criptas del convento. Bajaron por pasillos polvorientos, atravesando puertas selladas por siglos. Cada escalón que descendían, el aire se hacía más húmedo, más sagrado, más carnal. Julián sostenía la cruz como quien lleva el cuerpo de un amante muerto. No lloraba, no dudaba, solo caminaba con una serenidad que ardía por dentro. Cuando llegaron al fondo, cavó con sus propias manos. No usó pala, no usó guantes, solo sus dedos, como si escarbara su propia tumba. La cruz, envuelta en un paño blanco, fue colocada en la tierra. Pero antes de cubrirla, Julián se arrodilló. Lía observaba, con los labios entreabiertos, como si supiera que ese instante no era humano, era eterno. Julián se inclinó, y besó la cruz por última vez. Lo que ocurrió después, no tiene explicación. El beso fue lento, profundo, prolongado, y con él, la cruz vibró. Una luz roja, apenas visible, brotó desde la madera y recorrió el cuerpo de Julián como una lengua invisible. Su espalda se arqueó, su boca se abrió, pero no para gritar, sino para gemir hacia adentro. Una lágrima descendió por su mejilla. Y entonces, con una exhalación suave, se desvaneció. No murió, se apagó, como se apaga una vela que ha cumplido su misión. Como un cuerpo que ya no necesita contener tanta luz. Lía lo sostuvo entre sus brazos. Él aún respiraba, pero su mirada ya no estaba en este mundo. Sus labios estaban curvados en una sonrisa. Una sonrisa que no era de paz. Era de placer. Santo, sagrado, irreversible. Lo enterraron junto a la cruz. Sin campanas, sin salmos. Solo una inscripción en la piedra. Aquí reposa quien besó a Dios. Y fue besado de vuelta. Hasta arder. Desde aquel día, la cripta permanece cerrada. Pero hay rumores. Monjas que sueñan con labios de madera. Ancianos que gimen durante el rosario sin saber por qué. Y niñas que despiertan con marcas rojas en la espalda. Como besos invisibles de un espíritu que nunca se fue. Porque el placer que Julián abrió, ya no puede cerrarse. Ni en la carne, ni en la cruz, ni en el cielo.